Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Esta es otra clase que estamos llevando a cabo los miércoles. De antemano, ¿verdad? Quiero agradecerle a las personas que han estado trabajando aquí en el edificio, ¿verdad? Preparándonos para cuando volvamos a abrir y que tengan un lugar más cómodo para las personas. Les quiero agradecer bastante su ayuda y el trabajo que han estado poniendo y metiendo aquí en la congregación. Al día de hoy vamos a estar viendo un pensamiento, ¿verdad? Que precisamente tiene que ver con la familia que somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Uno pensaría que una vez creyendo en Dios y una vez creyendo en el sacrificio que Jesús hizo para salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados, que una vez sucediendo eso vamos a tener una vida sin problemas. Y todavía más allá, ¿verdad? Que entre nosotros los que creemos no hay problemas y nada está más lejos de la verdad. Nosotros somos aún personas que cuando estamos viviendo juntos, haciendo la vida juntos, vamos a tener dificultades, diferencias de opiniones y también, ¿verdad? Hay cosas que van a estar haciendo tensión entre nosotros. Y precisamente el resto del Nuevo Testamento, a partir del libro de Hechos en adelante, trata precisamente con la iglesia y situaciones que pasaron en la iglesia cuando recién comenzaba. Y uno de los escritores más grandes sobre la iglesia fue Pablo. Pablo fue una persona que fue escogida por Dios, por Jesús mismo, para ser un mensajero. Y una de las cartas que él escribe es la carta de Colosenses, ¿verdad? Era la carta a una ciudad que se llamaba Colosea. Y precisamente en esta carta Pablo empieza y dice un mensaje muy importante a los hermanos, a la gente de la iglesia en ese lugar, con simplemente 2 versículos. Y vamos a leer esos versículos. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden abrir sus Biblias o me pueden seguir con los versículos en la pantalla. Vamos a estar en Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice la Biblia así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay. Y aquí vamos a pasar en este estudio, ¿verdad? En estos 2 versículos nada más. Lo primero que dice Pablo, se introduce a él mismo por nombre. Dice: mi nombre es Pablo, apóstol de Jesucristo. Y luego dice: por la voluntad de Dios. Okay. Un apóstol es alguien muy importante y selectivo en la Biblia. Vamos a encontrar que apóstoles son limitados en la Biblia. Okay. ¿Qué es lo que hace a un apóstol? Bueno, discípulos, cualquier persona que sigue a Cristo se puede llamar discípulo, pero apóstol, no cualquier persona se puede llamar apóstol. Apóstol es precisamente, para ser apóstol necesita tener ciertas calificaciones. Haber vivido en el tiempo que Jesús estuvo vivo y ser escogido por Jesús mismo para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pablo no estuvo con Cristo cuando él estaba vivo, pero en el relato de Hechos nos dice que Jesús se le aparece a Pablo y lo selecciona a él para ser un apóstol. Lo escogió, se le apareció y lo escogió para su ministerio. Él se presenta delante de él. Entonces, para que una persona sea apóstol, tiene que ser Jesús que lo seleccione. Entonces, yo no puedo decir que soy un apóstol porque Jesús no se me apareció a mí y me dijo: ¿sabes qué, Jacob? Quiero que tú lleves este mensaje. Solamente hubo un selecto número de personas que pueden y pudieron llamarse apóstoles. Entonces, Pablo está diciendo: yo no me impongo a ustedes como iglesia o como personas, yo no me impongo mi autoridad, sino la autoridad de Dios que me ha mandado para decirles este mensaje. Entonces Pablo está diciendo: yo soy
Pablo, pero soy un mensajero de parte de Dios, llevando el mensaje de Dios, no mensaje personal. Y luego incluye, dice, y el hermano Timoteo. Está hablando a personas que aún no lo conocen en persona, pero sí conocen a este joven que se llama Timoteo. Y así de verdad hay personas que han estado escuchando estos mensajes que tal vez no me conocen a mí, y yo no los conozco a ustedes, pero como quiera, ¿verdad? A algún familiar o un amigo o amiga les ha presentado el video. Y esas son las acreditaciones que yo tengo, ¿verdad? Que alguien que ustedes conocen me conoce a mí. Y así es como muchas de las personas pueden llegar al Evangelio a través de un familiar o un amigo o amiga que empieza a introducirlos a lo que es el concepto de Dios, la Biblia y cómo ellos pueden alcanzar la salvación. Y luego Pablo continúa y dice a los santos, ¿ok? Está escribiendo a los santos. ¿Quién es un santo? Es una muy buena pregunta, ¿ok? Un santo en la Biblia va a ser un poco diferente a como lo que nosotros conocemos en la tradición. En la tradición nosotros vemos que los santos, ¿verdad? Se nos dicen, son esta lista de personas, son santos. Pero ¿qué dice la Biblia que son santos? Bueno, la palabra santo simplemente significa ser apartado, ¿verdad? Ser apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de la condenación, apartado de la vida de pecado, de todas las consecuencias que vienen por el pecado. Entonces, cuando una persona decide dar su vida a Dios y vivir una vida diferente, ¿verdad? Y acepta el sacrificio que Jesús hizo y muere y resucita como nueva criatura a través de las aguas del bautismo, se le llama a una persona santa, que no significa que es una persona libre de imperfecciones o que es una persona perfecta, sino santo significa ahora es una persona apartado, ¿verdad? Apartado de la malicia o apartado del pecado. No solamente eso, sino que también Dios nos llama santos porque estamos destinados a un propósito nuevo, a un propósito diferente. Si nuestra vida antes era un propósito de, vamos a decir, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿para qué vino? Si no vino a tomar vino, entonces ¿para qué vino, verdad? Su propósito de ellos es tomar vino. Y así, ¿verdad? Podemos decir, no, pues es que yo nací para ser mujeriego, o yo nací para ser exitoso en el mundo de los negocios. Y podemos ponernos diferentes títulos, pero cuando venimos con Dios y somos entregados a las aguas del bautismo y salimos de las aguas del bautismo, ahora somos personas apartadas para un propósito divino. Ya no un propósito que me impuse yo o que me pusieron mis padres o que me puso un patrón o un jefe. Ahora tengo un propósito divino, por lo cual ahora tengo un propósito del reino de Dios. Somos personas apartadas. ¿Okay? Ahora, ¿todos los que son criaturas de Dios se pueden llamar santos? No. Tienen que haber cumplido con el de entregar sus vidas y a través del agua del bautismo también. Entonces, esas personas se pueden decir santos. Y Pablo está escribiendo a personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador y poniéndolo en práctica a través de las aguas del bautismo. ¿Okay? Entonces, la palabra santo significa apartados solamente. Ahora son apartados del pecado, son apartados de la condenación y apartados a un nuevo propósito de la Biblia. ¿Y por qué Pablo menciona esto? Porque está hablando con gente que está teniendo dificultades dentro de una iglesia. Entonces les está recordando, acuérdense que ustedes son personas apartadas, que viven diferente a todas las gentes de su alrededor, viven diferente que sus vecinos. No porque son personas perfectas, pero porque son personas selectas a vivir una vida ejemplar. ¿Okay? Y eso es lo que les recuerda Pablo a este grupo de personas.
Segunda cosa que les recuerda, les dice, y fieles hermanos. ¿Okay? Les dice fieles hermanos. La palabra hermano es algo que nosotros conocemos porque, por ejemplo, si tienen su padre o su mamá tuvo un hijo o una hija, se le puede decir a esa persona que es su hermano o su hermana. Tiene que ver con una relación de sangre, una relación íntima. Y es así en la iglesia. Cuando vemos que otra persona ha creído lo que yo creo, que Dios creó el mundo, que mandó a su Hijo y murió por nuestros pecados, y que a su sangre de Él nos lava, nos limpia de todos nuestros pecados. Cuando creemos eso y otra persona cree lo mismo, decimos que somos hermanos. Y por eso en el mundo de los cristianos decimos mucho, mira el hermano o mira la hermana, ¿verdad? Porque no necesariamente tenemos la misma sangre, pero estamos limpiados por la misma sangre. La sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario ha limpiado nuestro corazón, ha limpiado nuestra mente, nuestra alma, y ahora viene el Espíritu de Dios a vivir en nosotros. Y entonces somos hermanos porque tenemos el mismo Padre y somos limpiados por la misma sangre. Entonces es muy común entre los cristianos decirse hermano o hermana en señal de respeto, pero también Pablo lo utiliza en este versículo para recordarles. Ok, entiendo que ustedes tienen problemas en la iglesia, entiendo que hay diferencias de opiniones dentro de la gente que se congrega en el mismo lugar, pero recuerden que son hermanos. Okay. Recuerden ante todo que son lavados por la misma sangre. Cuando yo tengo mis hermanos y mis hermanas, y si uno de ellos llega a cometer un error, no deja de ser mi hermano, no deja de ser mi hermana. Recuerdo en varias ocasiones, ¿verdad?, cuando mis padres nos dejaban solos en la casa, mi hermano y yo jugábamos a pelota o cualquier cosa dentro de la casa, aunque ya nos habían dicho que no hiciéramos eso. Y entonces venía mi hermano y siempre algo tenía que pasar que yo salía llorando, ¿verdad? Porque mi hermano me aventaba o no medía su fuerza y me golpeaba, o simplemente me tropezaba. Me recuerdo una vez que me tropecé y me pegué en la esquina de un esquinero de la casa y hasta sangré y empecé a llorar, ¿verdad? Y me acuerdo mi hermano diciendo, no le digas a mi papá, no le digas a mi mamá. Y aún con todo ese dolor, aún con esas memorias que tengo, él sigue siendo mi hermano. No ha cambiado. Él es mi hermano. A veces se ha portado mal mi hermano, a veces se ha portado bien, pero es mi hermano. Y esa es la relación que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Dentro de un lugar donde nos congregamos, somos hermanos. Y debemos tratarnos así. Hay hermanos que a veces toman decisiones incorrectas. No dejan de ser nuestros hermanos. Yo ni nadie tiene la autoridad para decirle a una persona que ha creído en Dios, que ha creído en el sacrificio de Jesús, para decirle, ¿sabes qué? Tú cometiste un error, te vas a ir al infierno. No tenemos autoridad de parte de Dios para decir eso. Simplemente podemos orar por esa persona para que regrese a su manera de pensar, de dar gloria a Dios o hacer las cosas bien delante de Dios. Pero nos debemos de tratar como hermanos en Cristo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Ok, voy a empezar a hablarles de los problemas que tienen dentro de su congregación, dentro de la iglesia. Voy a empezar a hablar de esas cosas, pero antes que nada, antes que yo empiece a decir cualquier otra cosa, quiero que ustedes se acuerden que son hermanos y deben de tratarse como tal. Y eso es muy importante para mantener en mente, que si nosotros participamos en una congregación o en una iglesia, recordemos que esas personas con las que vivimos y estamos conviviendo son nuestros hermanos. Y el último punto que voy a tratar es que les dice, gracia y paz sean a vosotros. Y esta es una bendición.
que Pablo les está diciendo a esas personas. Y nosotros tenemos muchos tipos de bendiciones, ¿verdad? Cuando nos despedimos de alguien, le podemos decir, oh, que te vaya bien, ¿verdad? Oh, espero que la fortuna y el universo se ponga a tu favor. Podemos decirle muchas cosas a las personas, pero Pablo escoge y selecciona estas palabras. Dice, gracia y paz sea a vosotros. La palabra gracia quiere decir un regalo no merecido. Regalo no merecido. ¿Y qué es más importante para nosotros recibir la bendición que un regalo no merecido de parte de Dios? ¿Okay? No merecido porque yo no he hecho nada para merecer la salvación, ¿verdad? No hay nada que yo pueda trabajar o que yo pueda hacer para merecerme la salvación, sino es algo regalado de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros deseamos que la gracia de Dios esté con otra persona, le estamos diciendo que Dios obre a tu favor, aunque no lo merezcas. Es uno de los regalos más grandes, es el regalo más grande que nosotros podemos tener, la gracia de Dios. Entonces, cuando usted le desea la gracia de Dios a alguien más, le está dando una bendición muy grande. Y por segundo, ¿verdad? Le dice, paz sea a vosotros. ¿Por qué? Porque en este tiempo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, hay mucha gente nerviosa. Hay gente que está tomando muchas pastillas porque son personas nerviosas o porque tienen ansiedad y no saben controlar eso. Y precisamente el decirle a alguien, paz sea a ti, es decirle que la gracia y la paz que Dios solamente puede dar, habiten en tu corazón, habiten en tu mente, ¿verdad? No estoy diciendo que esas personas no tienen necesidad de esas pastillas, simplemente estoy diciendo que si alguien puede disfrutar de la paz que Dios da, es una bendición tremenda, porque Dios solamente es el único que puede dar tranquilidad al corazón y tranquilidad en la mente, aun cuando todo se está colapsando a nuestro alrededor. Y es una bendición muy grande que ustedes le digan a alguien, paz y gracia sea para ti. Bueno, entonces espero que en este mensaje ustedes hayan agarrado conceptos básicos de una persona que es cristiana. Número uno, ¿verdad? Que nosotros somos personas apartadas, somos personas santas, porque hemos creído en el sacrificio de Jesús y ahora somos apartados para un propósito divino. También, ¿verdad? Quiero que se lleven con ustedes que somos hermanos, que debemos respetarnos y tratarnos de una manera apropiada de hermanos, de una hermandad, y que la gracia de Dios y la paz que Dios da esté con ustedes todos los días de sus vidas. Gracia y paz sea para ustedes. Nos vemos la próxima vez.